Esta es parte de la entrevista que le hicimos a Tea para sentirse mejor cada día y que no pasaran esos episodios que a veces les pasan. Primero, mover las maracas. Contenía unas maracas de bebés porque el sonido es más suave y las movía cerca de su cabeza con movimientos que iba sintiendo. No tienes que tener un patrón, al revés. Intentas escuchar los sonidos y vas haciendo los movimientos que te surjan naturales, siempre sin forzar. Otra de las cosas que hacía era estar un rato cerca del agua o dentro del agua. Por ejemplo, si te sumerges, el ruido se convierte en sonido y todos sabemos los efectos del agua en las vibraciones de sonido, que eso que aunque sea ruido se oyen diferente. Por otro lado, la estimulación y si puedes mejor al aire libre, mar o río, si no, pues una ducha, según puedas ese día. Y siempre lejos de la contaminación acústica y ambiental y de los coches del tráfico. Otra de las cosas que hacía, que esta se la enseñó Shai, era programar alarmas al azar para que cuando suenen por un segundo tengas que bailar. Si estás en un sitio en el que no se puede o sentado, te las ingenias para bailar aunque sea con el core, sin que nadie lo perciba. Otra de las cosas que hacía era tocar unas piedras naturales que solía llevar en los bolsillos de su ropa para descargar un poco, pues eso, si tenía que moverse pero no podía moverse, se movía con sus manos sola tocando las piedras en el bolsillo que nadie lo percibía o cosas así. Y ese movimiento de tocarlas a veces también descubría que hacían música. Además del contraste de texturas, las piedras cogían frío cuando estaba a la sombra y las usaba para ponerse frío en el cuerpo, o cogen calor si las pones al sol y las usaba para ponerse calor en el cuerpo. Es un calor o un frío que se mete más dentro que si lo haces con cosas artificiales. Otra de las cosas que hacía era andar descalzo sobre algo natural. Si no podía salir, por eso tenía una caja de tela con arena, se lo enseñó a Ángel y De. Y eso es cosas que hacían ellos en su centro curativo, que les recordaban que la salud mental también era física y los movimientos de los pies encima de, por ejemplo, la arena, te estás dando como un masaje, estás haciendo como estimulación sin realmente tener que ir a que te lo hagan. Y estas son todas las cosas que nos dijo de trucos en la entrevista, que la transmitimos así.